Hoy quiero hablarles acerca de un tema que se llama los peligros del siglo XX. Estaba consultando algunas biografías de algunos avivadores del siglo anterior, y entre ellos encontré a un inglés, William Booth. Él era un predicador metodista que junto con su esposa Catherine fundaron la misión El Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación es un equipo, una obra ministerial, un movimiento cristiano con una estructura y un gobierno similar a un ejército, donde hay diferentes niveles militares. Se fundó por allá en los años 1865 y desde entonces se ha extendido desde Inglaterra por todo el mundo. Este hombre, William Booth, después de que murió, 150,000 personas vinieron para rendirle honores. 40,000 más de esos 150,000 eran miembros de la realeza inglesa que vinieron a su funeral. ¿Qué hace que tantas personas puedan venir a un funeral de un hombre tan sencillo y tan humilde como William Booth? ¿Qué hace que en el final notable de este hombre nacido en la pobreza y que trabajó todo su ministerio y toda su vida en medio de los pobres, que en vida se le dio el título el profeta de los pobres y que haya construido el ejército de salvación? ¿Qué tiene un hombre de este carácter que pueda llegar a sacudir toda Inglaterra y el mundo? Pues este hombre declaró unas palabras que son las que generan hoy nuestra enseñanza. Este hombre empezó a decir en varias oportunidades que el mayor peligro del siglo XX sería una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento y salvación sin regeneración, política sin Dios y un cielo sin infierno. De esta manera, tomando esta frase que me impactó y me dejó meditando varios días, varias semanas, es que quiero hablarles cuáles son los peligros del siglo XX. La primera frase que él usaba, William Booth, era que uno de los peligros de la religión del siglo XX sería una religión sin el Espíritu Santo. Este hombre metodista hablaba sin tapujos, hablaba la verdad y siempre la palabra en sus labios. Y siempre dijo acerca del Espíritu Santo que sin él la religión que existiera sería vacía. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Sin el Espíritu Santo, entonces Cristo queda en el pasado. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio queda como una letra muerta. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no pasa de ser simplemente una organización. Sin el Espíritu Santo, la autoridad no se convierte en el dominio del reino de los cielos aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo, entonces la misión se vuelve solamente una propaganda y el culto solamente en una evocación, en una reunión normal, y el quehacer de los cristianos solamente en una buena moral que siempre terminaría sin el Espíritu Santo en esclavitud. Y he dicho varias cosas que tendríamos mucho tiempo para poder profundizar en ellas, porque no se puede entender una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan, desde los capítulos 14 hasta el 16 y 17, hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, hablando de que Él convenía a la tierra y a su iglesia, a sus hijos, que estuviera con nosotros. Él declaró que no nos iba a dejar huérfanos, que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar a la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios, quien es Dios mismo. Cuando habla de que enviaría al Consolador, estaría hablando de una persona equivalente en todas las mismas condiciones como Jesús. En otras palabras, el misma deidad Dios en la persona del Espíritu Santo estaría presente con nosotros. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy?
que pareciera que el Espíritu Santo lo han domesticado en una paloma. Si bien es cierto, el día que Jesús fue bautizado, descendió como en forma de paloma sobre la vida de Jesús el Espíritu Santo. Él no es una paloma. Aló. Déjeme bajarlo de esa historia. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios mismo aquí en la tierra. Él puede hacer milagros. Él puede resucitar los muertos. Él puede cambiar la historia y llevar a los hombres pecadores a través del sacrificio de Jesucristo a la regeneración de las vidas, y entonces pueden encontrar un arrepentimiento y perdón de los pecados. Porque si el Espíritu Santo no contricta el corazón de los hombres, entonces ¿quién? Aló. Así que la persona del Espíritu Santo dentro de la, llamemos así, religión de la vida cristiana, es fundamental para el desarrollo de ella. Cuando estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el Espíritu Santo tan solamente es una promesa dada por Jesús a sus discípulos. Sus discípulos, los más cercanos, 12, estaban allí con él, dispuestos a esperar que él se quedara, pero Jesucristo tenía que regresar, tenía que retornar al reino de los cielos. Pero él les dice en el capítulo 1 que él tiene que irse, pero les enviaría el Espíritu Santo, que se quedaran en Jerusalén hasta que se cumpliese la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Una vez en el capítulo 2 del libro de los Hechos esto se cumple, entonces la vida de estos hombres es totalmente revolucionada. Sin el Espíritu Santo, esos 12 discípulos entonces antes del Pentecostés serían solamente unos pescadores cristianos. No los hombres que revolucionaron y dieron sus vidas y entregaron tanto, hicieron tanto por la expansión en todo el mundo conocido de ese entonces del reino de los cielos y del poder del evangelio. No existiría un Pablo, no existiría un Pedro, no existiría un Juan, un Santiago, un Bernabé, un Felipe. No existirían las mujeres que sirvieron al Señor, una Magdalena, no existiría una María, no existiría una Priscila. No existirían, solamente serían hombres naturales, comunes y corrientes. Pero cuando llega el Espíritu Santo en el capítulo 2, usted encuentra que a partir del capítulo 2, la iglesia y esos hombres fueron revolucionados. Sus vidas nunca fueron las mismas. Sus vidas fueron llevadas a otro nivel. Así que la ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida hace que nuestro diario vivir no difiera del día común y corriente de aquellos que no tienen a Jesús. Dice el Espíritu: mas vosotros no vivís según la carne. O sea, no caminamos bajo los designios y los deseos carnales ni mundanos de esta tierra, ni de los designios de la maldad o del pecado. Porque ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por causa de qué? De que el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía a toda verdad. ¿Por qué luchamos y por qué caemos en las mismas historias? Porque desconocemos a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque no le damos la oportunidad para que Él viva con nosotros. Sin el Espíritu Santo, entonces no habría profetas, no se hubiera encarnado el verbo del Padre, Jesucristo. No podríamos reconocer a Jesús como Señor, pues es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesús. No podríamos amar a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos indica el camino a Jesús, nos revela la persona de Jesús. Sin el Espíritu Santo no existiría la iglesia como tal. Porque una iglesia sin poder, sin el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Aló? ¿Qué es? Una religión más. Pero la iglesia es totalmente distinta. La iglesia es un organismo vivo, viviente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, quien es vida, está en medio de ella. Está con ella. Sin el Espíritu Santo no podríamos encontrar hombres cristianos reales, ni hijos de Dios.
No podríamos encontrar hombres santos conforme a la palabra. No podríamos formarnos en la oración porque sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿a quién le gustaría ir a la oración? Sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿a quién le gustaría entrar en los periodos de ayuno? A propósito, ¿cuándo fue su último tiempo de ayuno? Sin el Espíritu Santo, entonces no podríamos interpretar las Escrituras. ¿Cómo se nos revela la palabra de Dios si no es a través de las Escrituras del Espíritu Santo? Porque las Escrituras son las Escrituras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a todos estos hombres que la escribieron. Los llenó de esa gracia y de ese favor y de ese conocimiento para que ellos escribieran. En otras palabras, no tendríamos Biblia. En otras palabras, si no estuviera la inspiración del Espíritu Santo para estos hombres que escribieron las Escrituras no estarían con nosotros. Entonces, la gran pregunta para nosotros es si le damos al Espíritu Santo, quien es Dios, la oportunidad de estar con nosotros cada día. A mí los silencios me preocupan, porque me dicen que el silencio otorga o se durmieron. Por eso la palabra del Señor nos está llevando a través de estos peligros del siglo XX. ¿Cuál es el peligro entonces? Que la iglesia del siglo XX ignore las Escrituras, ignore la vida del Espíritu, ignore la persona del Espíritu Santo y se comporten como buenas personas, moralmente altas, sí, muy bien, pero nada de vida en realidad del Espíritu en sus vidas. Si usted ve los escritos del apóstol Pablo acerca de la vida del Espíritu, solamente leerlos habría una revolución en su vida. Vería cómo un Pablo, luego de esa conversión y la llenura del Espíritu Santo, hace cosas extraordinarias. Cómo hace cosas y ve cosas y recibe cosas del hombre espiritual, porque él ya no se comporta en el hombre natural, se comporta en el hombre espiritual al cual ha sido llamado. Porque cuando está el Espíritu Santo en nosotros, entonces es como si se abrieran unos ojos nuevos. Una parte de nuestros ojos empieza a ver y a discernir lo espiritual, porque el hombre natural no discierne y no ve las cosas de las cosas del Espíritu. No las puede discernir, pero el hombre del Espíritu sí los puede discernir. Por eso la intención del enemigo, de Satanás, de las tinieblas, es dejar a la iglesia solamente como una muy buena religión, con muy buenos auditorios, con muy buenas comodidades, pero sin la acción del Espíritu Santo en la vida. Si usted revisara con detenimiento la vida de la iglesia primitiva, entonces encontraría que a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, entonces la vida de la iglesia fue revolucionada. Un hombre como Pedro, el más inculto de todos, luego de ese recibimiento de poder, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es el dunamis de Dios, la palabra original en griego. Ese poder, esa dinamita, en otras palabras, traducido a nuestro idioma, entonces es el que hace explosión en nuestra vida. Y este hombre se pone de pie y entonces lanza en sus labios la palabra de vida. Y eso solamente vino por vida del Espíritu Santo en él. No era por el gran conocimiento de la universidad donde él asistió para ser seminarista o teólogo, o donde se capacitó en MEC, sino fue la unción y la gracia del Espíritu Santo en sus labios. Por eso dice la palabra: solo abre tu boca que yo la llenaré. Tú puedes ser usado, cualquiera de nosotros puede ser usado si le da el espacio para que el Espíritu Santo obre a través de su vida. Así que Pedro hace la gran diferencia. Lucas capítulo 11, el verso 13. Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Son palabras de Jesús que está diciendo que enviará el Espíritu Santo al que se lo pida. El Espíritu Santo entonces es el agente de Dios en la tierra, Dios mismo. Él es la única experiencia que podemos tener con Dios Todopoderoso. ¿Cómo podemos acercarnos a Jesucristo sin la persona del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida la obra de Jesucristo? ¿Cómo puede haber ese convencimiento